A continuación se tratará el tema los derechos laborales fundamentales y su protección constitucional. ¿Ha habido afectación de estos producto del COVID-19? Con la primera intervención a cargo del profesor Carlos de Buen Huma de México, quien es abogado y maestro en sociología, egresado de la Universidad Iberoamericana con estudios de especialización en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana. Miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, miembro de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y miembro del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y de la Barra Mexicana. Ha impartido clases, cursos y conferencias sobre derecho del trabajo en diversas universidades, colegios y otras instituciones en México y en distintos países de Norte, Centro y Sudamérica. Autor de diferentes publicaciones sobre derecho del trabajo y política social y laboral en libros, revistas especializadas y artículos periodísticos. Son los derechos humanos o los derechos fundamentales y por qué en ocasiones hablamos de derechos humanos y a veces de derechos fundamentales. No hay autores que establecen ciertas distinciones. Para mí es exactamente lo mismo hablar de una cosa que de la otra. Prefiero el término fundamentales en todo caso, porque bueno, siempre cabe la pregunta de que si hay derechos que no son humanos, y bueno, todos lo son. Quizás el término derechos humanos es un término que lleva pues, más años, más siglos, digamos, siglo XVII, por ahí se comienza a utilizar. Derechos fundamentales es un poco más moderno. Derechos humanos se utiliza mucho en los tratados internacionales. Normalmente hablan de derechos humanos y no de derechos fundamentales. Hay quien dice, bueno, es que el derecho fundamental es un derecho humano positivizado. Bueno, en fin, dejamos en la mesa este tipo de discusiones que creo que no nos llevan a ningún lado. Ahora, ¿qué son estos derechos humanos o derechos fundamentales? Bueno, son derechos, es una categoría superior de derechos subjetivos, es decir, son derechos de las personas a las que están o debieran estar subordinadas todas las otras normas jurídicas, independientemente de la ley o cuerpo normativo que los contenga. Son derechos inherentes a todos los seres humanos, independientemente de la raza, nacionalidad, sexo, lengua, religión, condiciones económicas o cualquier otra. El Estado no otorga los derechos humanos. Esta es una vieja idea que ya está superada. El Estado reconoce los derechos humanos, está obligado a respetarlos, a protegerlos y a hacerlos efectivos. En esencia, cuando hablamos de garantías individuales, la Constitución mexicana hasta antes de 2011 no hablaba de derechos humanos, hablaba de garantías individuales. Es un término pues, muy ligado al de los derechos humanos. En realidad, estas garantías individuales es la protección que desde la Constitución se da a los derechos humanos de todas las personas. Implican, sobre todo, un no hacer del Estado que debe abstenerse de interferir en su goce. Por el contrario, las garantías sociales obligan al Estado a actuar para hacer efectivos los derechos de quienes pertenecen a una determinada categoría o clase social. Es importante distinguir, porque esto tiene que ver también con el tema de la posible discriminación, entre los llamados derechos humanos genéricos o inespecíficos. Son derechos que aplican a todas las personas. Está el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad, muchos más desde luego. Y hay derechos humanos específicos o especiales que protegen a quienes forman parte de ciertos grupos generalmente vulnerables, no necesariamente, hay autores que dicen que tienen que ser grupos vulnerables, pues normalmente lo son, y ahí podemos hablar de menores, de mujeres, pueblos indígenas, etc. Tradicionalmente se considera al Estado como la contraparte de los derechos humanos, pero hoy nos queda también muy claro que hay particulares que tienen poderes semejantes a los de muchas autoridades, y desde esa capacidad de ejercer poderes, pues pueden también violentar los derechos humanos, los derechos fundamentales de otras personas. De ahí que el Estado tiene que proteger también los derechos humanos frente a posibles violaciones de particulares. Hay una discusión interesante en dónde deben expresarse o cómo se expresan los derechos humanos.
Bueno, suelen expresarse en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales, pero desde luego que pueden quedar también plasmados en leyes de menor jerarquía, leyes, reglas, principios, en fin. Según Robert Alexi, quien por cierto sostiene que los derechos humanos deben estar en la Constitución, yo insisto en que no necesariamente, y voy a poner un ejemplo rápidamente. Hasta ahora, en las reformas al artículo 123 constitucional, hablo obviamente de la Constitución mexicana, que se llevaron a cabo en 2017, no estaba considerado el derecho a la negociación colectiva. Se consideraba en todo caso implícito en el derecho de asociación profesional, pero no se hablaba específicamente del derecho de negociación colectiva, y no cabe duda que este ya era, desde antes de su inserción en la Constitución, un derecho fundamental. Hoy, afortunadamente, ya está inserto, pero insisto, eso no cambia la naturaleza, no es que haya subido un derecho, digamos, regular o normal a un derecho fundamental. Estos suelen expresarse más a través de principios de reglas. Los principios ciertamente están ligados a los valores y pueden quedar consignados de manera expresa en las normas, pero también se pueden inferir de las propias normas. Vale la pena recordar muy brevemente cómo se ha dado la evolución de los derechos humanos. Habla de derechos de primera, de segunda, de tercera generación. Hay quien habla inclusive de derechos de cuarta generación. Y este es un tema fundamentalmente histórico, pero también nos sirve para dividir los distintos tipos de derechos fundamentales. Los derechos de primera generación son los derechos civiles y políticos. Y los ejemplos a los que se acude, porque más son las normas originarias donde se plasman por primera ocasión estos derechos civiles y políticos, pues son las Bill of Rights inglesas, las declaraciones de los estados de la Unión Americana como la de Virginia, Pensilvania en 1776, la misma Constitución de los Estados Unidos de América de 1777, y desde luego la muy famosa Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. ¿Cuáles son los civiles? ¿Cuáles son los políticos? Bueno, los primeros reconocen determinados ámbitos de libertad de los individuos y tienen como contraparte al Estado. El Estado debe garantizar el cumplimiento de los derechos fundamentales y debe también castigar las violaciones cometidas, ya sea por el propio Estado o por los particulares. Comprende los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad, a la capacidad jurídica, el acceso a la justicia, a la nacionalidad, la ciudadanía, la libre circulación, libertad de expresión, de opinión, de religión y muchos más. Los derechos políticos más específicos garantizan la participación de los individuos en aquellos asuntos que atañen a la colectividad. Lo vamos a dejar en estos términos, simplemente colectividad, para no hablar todavía del Estado, el gobierno, en fin. Desde luego incluye el derecho a elegir a los gobernantes o a los dirigentes, a ser elegido y a formar parte de agrupaciones políticas. Los derechos de segunda generación, y aquí se insertan los derechos laborales y de la seguridad social, pues son los derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, afortunadamente nos corresponde a los mexicanos tener el orgullo de haber llevado por primera ocasión a la Constitución los derechos laborales y algunos de los derechos agrarios. Esto está en la Constitución mexicana de 1917, pero está también un año después la Constitución de la República Socialista Federativa Soviética en Rusia, la Constitución alemana de Weimar del 1919, la de la República Española de 1931, de muy corta duración, y la Constitución de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas de 1936. Se traducen en el bienestar social que el Estado debe garantizar y con el que todos los individuos deben colaborar. Ahí se insertan el derecho al trabajo, ya lo dijimos, a la seguridad social, pero también derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, etc. ¿Cuáles son los derechos de tercera generación? Bueno, son derechos que ya trascienden al ámbito nacional, como el derecho a la paz, el derecho a una identidad nacional, en cualquier lugar de que estemos del planeta, donde hayamos nacido, donde estemos viviendo, tenemos derecho a que se nos identifique con una nación, a la identidad cultural, a la autodeterminación de los pueblos, un medio ambiente sano, etcétera, etcétera.
Hay un proceso de internacionalización de los derechos humanos, no nos vamos a detener mucho en ello, en la presentación paralela pues tienen todos estos convenios, desde luego los más famosos, pues el Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919, la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, ese mismo año la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta Social Europea de 1961, y bueno, en el ambiente americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, mejor conocida como Pacto de San José. Hay desde luego muchísimos instrumentos internacionales más, pero bueno, estos solo los mencionamos como un ejemplo. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Bueno, hablamos de 6 principios. En realidad, los autores pueden agregar unos, quitar otros, en fin, pero me parece que estos son los más o menos comunes. El principio de universalidad nos dice todos los seres humanos son titulares de los derechos humanos y merecen su tutela. Son titulares y merecen ser tutelados. Esto no se contrapone a los derechos específicos que mencionamos antes, porque esos derechos, si bien son para determinados grupos, decíamos, esencialmente vulnerables, bueno, cualquier persona que se inserte en esas características o en esos grupos va a tener derecho va a tener esos derechos humanos. Un segundo principio es el de la interdependencia, que nos dice que todos los derechos fundamentales están ligados entre sí. Si cumplimos uno, eso favorece el cumplimiento de los demás. Si fallamos en uno, también perjudica el cumplimiento de los demás. La indivisibilidad. Cada uno de los derechos humanos es parte de un todo, podríamos hablar inclusive como de un gran derecho humano que se divide en todos los demás. No podemos separar un derecho humano de todos los demás. El principio de progresividad, o que también se le llama de no regresividad, dice, bueno, una vez que avanzamos reconociendo ciertos derechos humanos, podemos mejorar, pero nunca podremos retroceder. El principio de inalienabilidad o irrenunciabilidad nos dice que los derechos humanos no están a disposición de las partes. No podemos renunciar a nuestros derechos humanos, no podemos ni siquiera aceptar en un convenio privado la limitación de los derechos fundamentales. Y por último, la igualdad o no discriminación, que está latente en todos los demás derechos, obliga a tratar igual a los iguales, pero que también, con base en la justicia social, exige compensar las desigualdades a través de lo que hoy llamamos acciones afirmativas para poder hacer efectivos estos derechos. Quiero detenerme un momento para señalar las 4 características de los derechos humanos de las que habla Robert Alexy. Primero, su máximo rango en el ordenamiento jurídico. Ya decíamos, independientemente de dónde se encuentren, aunque ciertamente Alexy dice que deben estar en la Constitución, su máxima fuerza jurídica que vincula a todos los poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, y aún diríamos a los poderes autónomos o a los organismos autónomos, la máxima importancia de su objeto, que es la estructura básica de la sociedad, y los derechos humanos, la sociedad pierde su estructura, pierde el cemento que la une, y el máximo grado de indeterminación, esto es importante, muy interesante, requiere necesariamente de la interpretación de los derechos humanos para convertirlos en derechos tangibles. Algo muy importante, que también es dentro del debate, dentro de la discusión, es que los derechos humanos no son derechos absolutos. Esto que podría eventualmente parecer una contradicción, es importante destacarlo, no hay derechos absolutos. Algunos autores podrán decir que sí, que la libertad o el derecho a la vida, pero la verdad es que cualquier derecho se puede eventualmente confrontar con otro, un derecho humano, enfrentado con otro derecho humano, pueden entrar en colisión y eso exige que alguno de ellos, si no es que ambos, tenga ciertos límites o inclusive sean desplazados. Algunos ejemplos típicos son la colisión de la libertad de expresión frente al derecho al honor, el derecho a la información frente al derecho a la privacidad, el derecho a la manifestación de las ideas ante el libre tránsito, cuando hay una manifestación en la calle que se argumenta que es la libre manifestación de las ideas lo que permite a la gente salir,
pero cuando obstaculizan el tránsito de las demás personas, bueno, ahí se confrontan los derechos fundamentales. Y un ejemplo más, el derecho de la libre empresa contra el derecho de huelga, tema también de discusión permanente. Cabe decir que el Pacto de San José, en su artículo 30, permite establecer ciertas restricciones al goce y ejercicio de los derechos fundamentales derivadas del interés general. Deben estar previstas en las leyes estas restricciones, deben ser acordes con el propósito para el que han sido establecidas. En el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que esas restricciones no pueden ser arbitrarias, deben garantizar los diversos derechos de igualdad y seguridad jurídica y superar un test de proporcionalidad. Esto también de acuerdo con la teoría que ha desarrollado Roberto Alexi, incluye 3 etapas. Primero, que sean necesarias las limitaciones a los derechos fundamentales. Segundo, que persigan una finalidad constitucionalmente legítima. Tercero, que sean razonables y ponderables en una sociedad democrática. Aquí me refiero a un autor español, Ignacio Villaverde, porque me parece muy interesante su posición en el sentido de que los derechos fundamentales no pueden colisionar en contra de lo que sostienen Alexi y muchos más. Para Villaverde, lo que ocurre en realidad es que se trata de un problema de delimitación de los alcances de los derechos fundamentales, de manera que el conflicto surge cuando se rebasan esos límites. Pone como ejemplos, entre otros, el derecho de asociación, que no alcanza las asociaciones paramilitares, por ejemplo, o secretas, pero también el derecho de libre sindicalización, que no comprende o no suele comprender las Fuerzas Armadas. Y una, digamos, etapa o una corriente que le llaman neoconstitucionalismo. A muchos no nos gusta ese nombre de neoconstitucionalismo. Es una corriente que busca respetar sobre todo la dignidad de las personas y llevarlas a la Constitución. Aquí citaremos algunos autores. Por ejemplo, Paolo Comanducci dice que esta corriente del neoconstitucionalismo es un proceso de positivización de los derechos fundamentales que se plasman en la Constitución a través de reglas y principios y un conjunto de mecanismos normativos e institucionales que protegen esos derechos y limitan los poderes del Estado. Apoya un modelo de Estado constitucional y democrático de derecho, coloca en primer plano a los derechos fundamentales. Liga el derecho con la moral, oponiéndose al positivismo metodológico que siempre distinguió o quiso distinguir entre qué es el ser y qué es el deber. Otro autor, Gustavo Zagrebelsky, sostiene que la Constitución ya no puede imponer determinadas ideas políticas, tampoco culturales ni religiosas. Su finalidad fundamentalmente es promover la convivencia social. Luigi Ferrajoli, identifica los derechos fundamentales con las distintas fases de la democracia. Es un recorrido bien interesante en 4 partes. Los derechos políticos son los que sirven para asegurar la democracia política. Los derechos civiles aseguran la democracia civil. Los derechos de libertad aseguran la democracia liberal o liberal democracia. Y los derechos sociales aseguran la democracia social. Una referencia más a nuestra Suprema Corte de Justicia mexicana, que adoptó un concepto que llama el derecho al mínimo vital, que en realidad reúne a partir de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y lo considera como un presupuesto esencial de un Estado democrático de derecho. Exige que las personas gocen de las condiciones básicas y las prestaciones sociales necesarias para llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, que les permitan desarrollar un plan de vida autónomo que a su vez les permita participar en la vida democrática. Desde mi punto de vista, se puede insertar esta idea del derecho al mínimo vital dentro de la corriente del neoconstitucionalismo. Ahora, hablamos ya de los derechos sociales. Decíamos, son derechos que protegen a la persona, sí, al individuo, pero como parte de un grupo, y comprometen al Estado para actuar en favor de esa colectividad, de ese grupo. Dentro de ellos podemos mencionar muchos, pero desde luego están el derecho al trabajo, el derecho a condiciones justas en el trabajo, el derecho a una vida digna, alimentación, vestido, vivienda, sana diversión, muchos más, derecho a la salud, el derecho a la educación y a la cultura,
Desde luego, los derechos colectivos de asociación profesional, negociación colectiva y huelga. Una pregunta muy interesante y muy importante que nos hacemos es, bueno, ¿cuáles derechos laborales son fundamentales? Una respuesta posible es todos. No hay un solo derecho laboral que no sea un derecho humano o un derecho fundamental. Pero entonces vamos a entrar en una discusión que quizás le reste importancia a eso, a los derechos laborales de mayor importancia. Entonces, ¿quién nos dice cuáles son fundamentales y cuáles no? Bueno, a mí se me ocurre que realmente no hay un autor en el cual podamos confiar al 100% para determinar cuáles son y cuáles no. Pero hay tratados internacionales, hay instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, no solo laborales, sino en general en materia de derechos humanos, que nos orientan muy bien para este ejercicio. Otra vez, en la presentación tienen pues una serie de instrumentos, obviamente no todos, pero sí los más importantes, y dentro de cada uno de estos instrumentos, pues cuáles son los principales derechos laborales que reconoce. Desde luego está la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, incluye el derecho al trabajo en condiciones dignas, el derecho a seguir libremente la vocación, el derecho a recibir una remuneración que asegure un nivel de vida conveniente para la persona y su familia, derecho al descanso, a la recreación, al empleo, tiempo libre, el derecho a la seguridad social, no solo en términos generales, sino que proteja contra la desocupación, la vejez, la incapacidad, el derecho de asociación sindical y profesional y muchos más. La Declaración Universal de los Derechos Humanos repite básicamente estos mismos derechos, agrega algunos que vale la pena comentar: derecho a igual salario por trabajo igual, el derecho a un nivel de vida adecuado que asegure a la persona y a su familia la salud y el bienestar, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica, servicios sociales necesarios, derecho a los seguros de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia. Podemos hablar también de la Declaración de Filadelfia, que es parte de la Constitución de la OIT de 1944, la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales del trabajo de junio de 1998, que se refiere particularmente a los llamados convenios fundamentales, a los 8 convenios fundamentales, el concepto de trabajo decente de la OIT de 1999, no tenemos mucho tiempo para detenernos en cada uno de ellos, pero los tienen nuevamente en la presentación. Y desde luego los 8 convenios fundamentales, que se dividen con 4 pares de convenios, por decirlo así: libertad de asociación y libertad sindical, reconocimiento efectivo del derecho a negociación colectiva, estos son los convenios 87 y 98, los convenios 29 y 105 sobre eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, los convenios 138 y 182 sobre la abolición efectiva del trabajo infantil, y finalmente los convenios 100 y 111 sobre la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Desde luego que hay muchos convenios más, pero y todos tratan sobre derechos humanos o de acuerdo a la clasificación que hemos mencionado antes, o a las ideas de ligarlos a los tratados internacionales, pero estos 8 son por disposición de la propia OIT y por una lógica elemental los más importantes. Ahora, el tema central de esta práctica es ¿cuál es la protección constitucional de los derechos fundamentales? Porque no basta enunciarlos, ¿sí? Hay que darles un marco de protección, un marco para hacerlos efectivos. Yo diría que podemos hablar de 7 ideas. Primero, incorporarlos a la Constitución Nacional. Decíamos, no tienen que estar ahí, pero más vale que estén ahí. ¿Por qué? Pues porque es la máxima norma jurídica de cada Estado. Segundo, formar un bloque de constitucionalidad con los tratados internacionales que reconozcan derechos humanos. Aquí yo agregaría sin restricciones. Y lo digo pensando en la Constitución mexicana, que dijo, salvo las restricciones que la propia Constitución establezca. En esas restricciones hay temas muy graves que tienen que ver con la libertad de las personas, que tienen que ver con los derechos humanos, por ejemplo, de los trabajadores de confianza al servicio del Estado, que prácticamente se les quitan, ¿no? Se les pueden despedir libremente, sin ninguna indemnización, y la Suprema Corte ha alegado son restricciones constitucionales. En tercer lugar, la interpretación pro persona, es decir, la protección más amplia posible a la persona. En cuarto lugar, el reconocimiento expreso de los principios
Ya mencionamos universalidad, independencia, indivisibilidad, progresividad, irrenunciabilidad e igualdad. En quinto lugar, la obligación de todas las autoridades, ninguna se salva, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y de sancionar sus violaciones. En sexto lugar, lo que llamamos control difuso de la constitucionalidad, mediante la facultad de cualquier juez de cualquier nivel de desaplicar, no declarar la inconstitucionalidad, pero sí desaplicar una norma a su criterio, y esto es lo importante, no estamos esperando que la Suprema Corte lo determine, sino que el propio juez a su criterio considere que esa regla va en contra de la norma fundamental o de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y por último, séptimo lugar, la incorporación, en el caso nuestro, en el caso americano, al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, integrado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, se originan, como ya mencionamos, en esta Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de 1969, aunque entró en vigor hasta 1978. Unos minutos finales para reflexionar sobre la pandemia del COVID-19 y los derechos fundamentales. Es decir, ¿en qué medida o en qué sentido afectan y hasta qué punto se puede justificar la aplicación de los derechos fundamentales? Bueno, yo diría que hay que analizar las reglas que ha tomado cada país, y a veces dentro del país, cada gobierno local, cada gobierno regional o estatal a este respecto. ¿Hay afectaciones? Claro que hay afectaciones. Pero otra vez estamos confrontando el derecho a la salud con el derecho al trabajo, o los derechos del trabajo. Y es difícil, sobre todo si no tiene uno el conocimiento tan amplio, tan estricto, como para decir, esta medida se justifica porque efectivamente cumple todas estas reglas de la proporcionalidad de las que hablábamos hace rato. El primer tema a resolver, a ponderar o a considerar, pues es la protección de la salud y de la vida. Obviamente hay que evitar el contagio, hay que atender a los enfermos, y eso está por encima de los derechos laborales, por lo menos de las personas que están susceptibles de ser contagiadas o ya tienen el contagio. La protección de los salarios, pero también de las fuentes de trabajo. Es absolutamente necesario flexibilizar ciertas cosas que probablemente ni siquiera estén previstas en la ley. Les digo brevemente, en México hay una disposición desde hace 2009, si mal no recuerdo, ustedes quizá tengan en la memoria otra pandemia que tristemente se inició en México, fue me llamaban que sí, ya no me puedo decir porcina, en fin, ahora he perdido un poco el nombre. Y bueno, 3 años después, con motivo de esta pandemia, se incorporó a la ley que en caso de contingencia ambiental, y ese es el término que se utilizó, se suspenderían las relaciones laborales si es que la autoridad declara la contingencia ambiental y los empleadores tendrían la obligación de pagar una indemnización de un día de salario mínimo por cada día de contingencia hasta un máximo de 30 días. Esta fue una reforma criminal del gobierno anterior. Echaban los hombros de los trabajadores prácticamente todo el costo de la crisis. ¿Qué ocurre con el gobierno actual que dice, no la voy a aplicar, entonces nunca voy a declarar que hay una contingencia ambiental y cambia por una emergencia ambiental? Pero al mismo tiempo dice, hay que pagar 100% los salarios durante todo el tiempo, salvo que lleguen a alguna regla. Bueno, creo que ninguna de las dos medidas protege lo que tendría que proteger a los trabajadores por un lado y a las fuentes de empleo por otro. Desde luego está el papel fundamental de la negociación colectiva y en aquellos países que tienen la suerte de tener un diálogo social efectivo, bueno, pues esta sería la mejor manera de solucionar los problemas. Temas como la suspensión de las relaciones de trabajo, que ya mencionábamos, obviamente la terminación, que no se puede justificar un despido de un trabajador porque está contagiado o porque no está contagiado o porque se puede contagiar o porque la empresa no está trabajando. Finalmente, una reflexión respecto de la seguridad social. ¿Cuál es el papel de la seguridad social? Creo que esa es una tarea pendiente de prácticamente todos los regímenes de seguridad social en América Latina. Este es un tema que tuvo que haber previsto en las reglas de la seguridad social y no dejarlo ni siquiera al convenio entre las partes. Y concluyo
recomendando la lectura de dos documentos que publicó la OIT en plena crisis. Uno del 18 de marzo de este año, se llama el COVID-19 y el mundo del trabajo, repercusiones y respuestas. Y uno más del 23 de marzo, que se lleva por nombre Las normas de la OIT del COVID-19, coronavirus, preguntas frecuentes. Creo que ahí podremos encontrar algunas de las respuestas que les